Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo al canal de Ciencias con Salva. Vamos a continuar con cálculo diferencial y vamos a seguir con continuidad. Concretamente en este vídeo nos vamos a centrar en esta función f de x igual a 3 menos el módulo de x partido por x cuando x es distinto de 0 y 3 cuando x es igual a 0. Se trata de estudiar la continuidad de esta función. Por lo tanto, si te interesa este vídeo, quédate y continuamos rápidamente. Muy bien, nos dicen estudiar la continuidad de la siguiente función. Aquí hay que tener en cuenta que nos dicen que estudiemos la continuidad en general, pero no nos dicen que estudiemos la continuidad en el punto concreto x igual a 0, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta para no caer en ese error. Muy bien, entonces, primero nos tenemos que saber el concepto de continuidad y cómo tenemos que operar. La primera condición es que f de x tiene que estar definida en x sub 0, pero en este caso concreto nos dicen que estudiemos la continuidad, pero no nos dicen en un punto concreto x sub 0, aunque sí que vamos a tener que estudiarla en x igual a 0, como estamos viendo en la función. ¿Vale? Pero vamos a tener que estudiarla también en otros puntos. La segunda nos dice que el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 existe, lo que nos obliga a comprobar los límites laterales. ¿Vale? Tenemos que comprobar si el límite existe haciendo la comprobación de los límites laterales. Muy bien. Y la tercera, si el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a la función valorada en x sub 0, que sería igual a lo de la primera condición, pues entonces son las tres condiciones de continuidad. Muy bien, entonces la función f de x es igual a 3 menos el módulo de x partido por x si x es distinto de 0, pero vale 3 si x es igual a 0. Muy bien, vamos a ver cómo se hace esto. Bien, primero que todo, en esta función tenemos una parte que nos viene en módulo de x. Por lo tanto, tenemos que definir el módulo de x, lo que vale a trozos. Por lo tanto, el módulo de x es igual a x para todo x mayor que 0, es igual a menos x para todo x menor que 0 y es igual a 0 para x igual a 0. Nos vamos a quedar con este módulo de x porque es importante después para interpretar bien lo que vamos a hacer. Muy bien, entonces estudiamos la continuidad en x igual a 0. Entonces decimos, límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 3 menos, y ahora, como estamos en valores mayores que 0, porque lo estamos estudiando por la derecha, es decir, en valores mayores que 0, para x mayor que 0 es x positivo, por lo tanto tenemos que sustituir el módulo de x por x positivo. Entonces es 3 menos x partido por x. Y eso nos va a dar 2, porque 3 menos x partido por x da 1, eso va a dar igual a 2. Muy bien, y ahora estudiamos el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Cuando x tiende a 0 por la izquierda es cuando x es menor que 0. Por lo tanto tenemos que considerar el negativo. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 negativo de 3 menos x partido por x, porque tenemos que sustituir el módulo de x por lo que vale, menos x, ¿vale? Para valores menores que 0. Y entonces aquí sí que tenemos que menos por menos es más, y esto dividido por esto es 1, 3 más 1, 4. Ya estamos viendo que los límites laterales no son iguales. Además, f de x es igual a f de 0, que es cuando x vale 0, y eso es igual a 3. Por lo tanto, no coincide ni f de x como f de 0, ni los límites laterales. Entonces, como el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x es distinto del límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x, que a su vez también es distinto de f valorada en x, entonces concluimos que la función no es continua en 0. Pero cuidado, aquí no se termina el problema, ¿vale? Porque a nosotros, en el problema, no nos están pidiendo que estudiemos la continuidad en el punto x igual a 0. Nos están pidiendo que estudiemos la continuidad en general. Por lo tanto, esto está bien hecho, pero tenemos que seguir, ¿vale? Por lo tanto, ojo, porque no hemos acabado todavía. Tenemos que continuar. Si entregamos un problema así, nos pueden puntuar muy bajo. Bien.
Entonces vamos a estudiar la continuidad en el resto de puntos de la recta. Para esto vamos a considerar un punto genérico, A, lo vamos a llamar A, que sea mayor que 0. Vamos a estudiar en la parte positiva. Muy bien, entonces tenemos que estudiar el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h, siendo h un número muy pequeñito. Vamos a considerar un entorno más h menos h alrededor de ese punto A. Por lo tanto, vamos a ver ahora cuando ese h se acerca a A, se hace muy pequeñito hacia A, pero por la parte derecha, es decir, siendo mayor que A. Muy bien, entonces esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 3 menos, y ahora donde hay x ponemos el módulo de a más h, porque tenemos que sustituir x por a más h, y donde hay x por a más h. Por lo tanto, a más h en módulo dividido a más h. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 3 menos, y recordar, si estábamos por encima en valores mayores que 0, teníamos que considerar la parte positiva del módulo de x. Por lo tanto, ahora tenemos que considerar la parte positiva de a más h. Por lo tanto, a más h partido a más h. Y esto vale 1. Por lo tanto, 3 menos 1, 2. Por lo tanto, el límite vale 2. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con a menos h. Es decir, nos vamos a acercar a A, pero con valores más pequeños que A. Es un entorno muy pequeñito. Ese h podemos decir que es infinitamente pequeño. Es ese h. Muy bien. Entonces, límite cuando h tiende a 0 de f de a menos h es igual al límite cuando h tiende a 0 de 3 menos, y ponemos lo mismo, en módulo a menos h partido a menos h. Pero ahora lo que tenemos que hacer es quitar el módulo. Por lo tanto, esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 3 menos a menos h. ¿Vale? Porque nos estamos acercando por la izquierda, dividido a menos h. Por lo tanto, a menos h dividido a menos h es igual a 1. Por lo tanto, 3 menos 1, 2. Por lo tanto, aquí, en este caso, nos da igual que nos acerquemos por la derecha o que nos acerquemos por la izquierda. El límite va a ser el mismo, en este caso. Bien, por lo tanto, se cumplen condiciones de continuidad. Y ahora, f de x va a ser igual a f de a, que va a ser igual a 3 menos el módulo de a partido por a. ¿Vale? Por lo tanto, esto va a ser igual a 3 menos a partido por a. ¿Vale? Tener en cuenta que estamos considerando un punto a mayor que 0. Entonces, el módulo de a tenemos que coger la parte positiva. Por lo tanto, a partido por a es 1 y 3 menos 1 vale 2. Por lo tanto, en este caso, se cumple que el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h es igual al límite cuando h, aquí hay un error, tiende a 0 de f de a menos h, y es igual a f de a. Por lo tanto, podemos asegurar que la función es continua en todos los puntos a que sean mayores que 0. Muy bien. Vamos a seguir, porque todavía no hemos terminado. Ahora lo que vamos a hacer es considerar un punto b menor que 0. Vamos ahora hacia la parte negativa. Entonces hacemos lo mismo, límite cuando h tiende a 0 de f de b más h va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 3 menos el módulo de b más h partido b más h. Pero esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 3 menos, y cuidado, ahora, como estamos en valores menores que 0, tenemos que sustituir b más h en módulo por menos b más h. ¿Vale? Por lo tanto, aquí ya estamos viendo que b más h y b más h se van, aquí se queda 1, pero menos por menos es más, ¿vale? Por lo tanto, esto va a ser igual a 4, ¿vale? Por lo tanto, si nos estamos acercando en valores mayores que ese número, pero es negativo el número b, nos va a dar 4 el límite. Ahora vamos a calcular el límite cuando h tiende a 0 de f de b menos h, es decir, nos vamos a acercar a b en valores menores que b. Es igual al límite cuando h tiende a 0 de 3 menos, y ahora tenemos que poner b menos h, porque estamos un poquito antes de b, del módulo de b menos h partido b menos h. Y esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 3 menos, y ahora sí que tenemos que sustituir el negativo, menos b menos h, ¿vale? Porque estamos en valores menores que 0. Y entonces b menos h desaparece, b menos h desaparece, y ahora esto se nos queda 1, pero menos por menos, más 3 más 1,
4 también. Luego también coinciden aquí. Por lo tanto, existe el límite y es 4. Ahora bien, f de x va a ser igual a f de b y va a ser igual a 3 menos el módulo de b partido por b. Pero como estamos en valores menores que 0, el módulo de b lo tenemos que sustituir por menos b. Entonces 3 menos b partido por b es 3 menos 1, que es igual a 4. Por lo tanto, aquí estamos viendo que el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de f de b más h es igual al límite cuando h tiende a 0 por la izquierda, que se pone como f de b menos h, que es igual a f de b. Por lo tanto, aquí también podemos decir que la función es continua en todos los b menores que 0. Para 0 ya lo hemos visto, pero si queremos hacerlo mucho mejor analíticamente, como lo estamos haciendo aquí, vamos a continuar. Vamos a considerar un punto x igual a 0. Hemos considerado el punto a mayor que 0, hemos considerado el punto b menor que 0 y ahora vamos a considerar un x igual a 0. Muy bien. Entonces, hacemos lo mismo. Límite cuando h tiende a 0 de f y ahora, como estamos considerando 0, 0 más h. Esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 3 menos 0 más h partido 0 más h. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de menos, y ahora sustituimos 0 más h partido 0 más h. Y esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 3 menos h partido por h. Y esto va a ser igual a 2. ¿Vale? Muy bien. Entonces, estamos viendo que cuando nos estamos acercando a 0, pero con valores mayores que 0, el límite nos va a 2. Ahora vamos a hacer lo mismo cuando el límite, cuando h tiende a 0, nos acercamos a 0 con valores menores que 0. Entonces, f de 0 menos h. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de 3 menos 0 menos h, es decir, 0 menos un poquito, partido 0 menos h. Entonces, esto sería igual al límite cuando h tiende a 0 de 3 menos, y ahora sustituimos menos, porque nos estamos acercando por la izquierda, con valores negativos. Aquí nos estábamos acercando por la derecha, por lo tanto, como nos estábamos acercando con valores positivos, hemos elegido 0 más h positivo, y aquí, como nos estamos acercando por la izquierda, tenemos que considerar el negativo. Acordaros de la función módulo de x. Menos 0 menos h partido 0 menos h. Y esto nos va a dar igual al límite cuando h tiende a 0 de 3 menos. Este menos por este menos se hace más. ¿Vale? Este menos aquí abajo se queda, y este menos por este más se hace menos. Por lo tanto, 3. H dividido entre h, 1 y menos dividido entre menos, más. Esto nos va a dar 3 más 1, 4. Por lo tanto, no nos coinciden los límites cuando estamos acercándonos por la izquierda y cuando nos estamos acercando por la derecha. Por lo tanto, ya podemos afirmar que el límite no existe. Aquí no va a haber continuidad. Y además, tenemos que f de x es igual a f de 0. Pero cuidado, porque esto es igual a 3. Tener en cuenta que la función era esta. F de x es igual a 3 menos el módulo de x partido por x si x es distinto de 0, pero da 3 si x es igual a 0. Por lo tanto, f de 0 es 3. Por lo tanto, 3, 4 y 2. No coincide nadie. Por lo tanto, aquí el límite, cuando h tiende a 0 por la derecha de f de 0 más h, es distinto al límite cuando h tiende a 0, esto es un h, por la izquierda de f de 0 menos h, es distinto a f de 0 y por lo tanto la función es discontinua en x igual a 0. ¿Vale? Y aquí hemos realizado ya todo el problema. Cuidado y no os quedéis solamente hallando la continuidad en el punto x igual a 0, porque en el problema, insisto, nos han pedido la continuidad de la función, no la continuidad de la función en un determinado punto. Muy bien. Mirad, esto gráficamente es la siguiente función, ayudado por el programa GeoGebra. Para valores mayores que 0, la función me daba 2, y para valores menores que 0, la función me daba 4, y para valores iguales a 0, la función me daba 3. Por lo tanto, estamos viendo que no es nada continua, por supuesto, ¿vale? Para hallar la continuidad en el resto de la recta, yo me he cogido un punto mayor que 0, que lo he denominado A. En este caso vamos a suponer que sea el 2. Hubiéramos podido coger el 3, el 4 o cualquier otro punto de la recta. Y nos hemos generado un entorno, A más H, A menos H, siendo H infinitamente pequeño.
Y hemos analizado lo que pasaba cuando nos acercábamos a 2, en este caso cuando nos acercábamos a A por la derecha y cuando nos acercábamos a A por la izquierda. Pues bien, independientemente de por dónde nos acerquemos a A, siempre el límite va a ser igual a 2. Por lo tanto, aquí estamos viendo que hay continuidad, lógicamente. Hay continuidad en esta línea. Y el límite es 2. Lo mismo hemos hecho para 0, porque hemos partido de 0 a un más h y de 0 a un menos h. Pero aquí, si nos acercamos por la izquierda, sin llegar a tocar el 0, nos da 4. Y si nos acercamos por la derecha, sin llegar a tocar el 0, nos da 2. Si tocamos el 0, lógicamente, nos da 3. ¿Vale? Por lo tanto, no hay continuidad. Pero también habíamos hecho un b menor que 0. Pues la explicación del límite de a más h y a menos h es exactamente igual que el valor positivo. Si nos acercamos por la izquierda o nos acercamos por la derecha, el límite va a ser 4. Por lo tanto, hay continuidad para valores menores que 0, hay continuidad para valores mayores que 0, pero no hay continuidad en 0. Muy bien, pues esto es el problema de hoy. Si os ha gustado, le dais a me gusta, os suscribís al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!